Bueno, pues vamos a retomar esta segunda sesión. La sesión anterior habíamos hablado, fue la introducción a esta cátedra de 7 sesiones, y la primera sesión, la pasada, la titulamos Epistemología contemporánea al materialismo histórico, y hablamos un poco del problema del sujeto del conocimiento, de la generación de conocimiento en el materialismo histórico. Habíamos resuelto, bueno, rápidamente, habíamos hablado sobre el viejo debate en epistemología sobre sujeto y objeto, ¿no? Que es como la gran dicotomía que se juega, ¿no? El planteamiento clásico en epistemología, repito, para hablar de conocimiento. En este sentido, habíamos dicho que la primera escuela, o había escuelas que le daban el peso al sujeto de conocimiento, y había otras escuelas que le daban el peso al objeto del conocimiento. Lo que habíamos propuesto, que lo desarrollaremos en las siguientes sesiones con mucho mayor alcance, es la idea de abandonar este supuesto, ¿no? Aquí hablábamos del racionalismo, aquí hablábamos del empirismo, y todos los refinamientos contemporáneos que hoy pueda tener esto, podríamos ver al conductismo, ¿no? Muy parado en esta noción, ¿no? Pero nosotros habíamos resuelto por el concepto de cognición como la superación de esta vieja dicotomía o este viejo planteamiento. Cognición lo habíamos mencionado como un proceso material de conocimiento, ¿no? Cuando pensamos en cognición, hablamos de un proceso, no ya de, digamos, una dicotomía, y en dado caso habíamos planteado los 3 tiempos en Vygotsky, la famosa trialéctica, ¿no? En donde es como un circuito y no es, digamos, que alguien tenga el conocimiento. Hablaba Vygotsky que estará el sujeto, estará el mediador social y estará la herramienta, ¿no? Entonces, digamos, a mí me enseña mi maestro con un libro, ¿no? O a mí me enseñan a jugar fútbol con un balón, etc. Entonces hay 3 momentos, no nada más es los 2 sujetos, sino hay una herramienta sociocultural, y dicha herramienta tiene una historia previa, ¿no? No hay, digamos, herramientas neutrales o herramientas dadas o objetos en este sentido como puros, sino que toda herramienta ya trae todo un proceso histórico y de sentido, ¿no? Entonces, en esta medida habíamos titulado esta idea de un materialismo histórico, ¿no? El giro que podría hacer este planteamiento materialista, y en este sentido podríamos ir superando estas nociones viejas vía el materialismo histórico, ¿no? Entonces, hoy avanzaríamos a la siguiente sesión que llamamos el giro del materialismo histórico en ciencias cognitivas, ¿no? Haríamos la precisión que, bueno, el concepto cognición es un concepto contemporáneo que pertenece a las ciencias cognitivas. Brevemente, al final les dejo el correo para que me manden su mail. Yo les regreso el programa de las sesiones, sobre todo porque la siguiente sesión ya no va a ser en este lugar, se va a estar cambiando de aula, entonces para que sepan dónde va a seguir, y les mando un artículo de ciencias cognitivas que es muy breve para que vean más o menos por dónde o cómo la estamos pensando, porque si ustedes van, por ejemplo, a la UNAM, a nuestra máxima casa de ingenuidades, van a encontrar que le llaman ciencias cognitivas al conductismo, ¿no? Entonces, bueno, eso no son ciencias cognitivas, ¿no?
Ellos le dicen que es una manera de refinar lo mismo, ¿no? Nada más que con un nombre como más, con un avance ahí lingüístico, ¿no? Con un mero cambio dominguero, ¿no? Porque eso no es un cambio conceptual, es solo un desplazamiento de una palabra, ¿no? Pero hueca, porque no mueve nada, nada más refina. Es como si les dijéramos capacidades diferentes, o afroamericanos, o ¿cómo le llaman? Gay, ¿no? Pero pues se sigue jugando bajo la misma nueva palabra, pues la misma práctica de discriminación. Entonces, en este sentido, pues también ciencias cognitivas, les digo el artículo, pero pensaríamos las ciencias cognitivas como el último giro epistemológico en la ciencia. Si las ciencias cognitivas vienen a proponer una nueva manera de abordar el conocimiento y parten del fracaso de las dos psicologías previas, el introspeccionismo y el conductismo. Este fracaso lo vamos a ver con Vygotsky como muy contundente, aunque Vygotsky no nos habla de ciencias cognitivas, ya está en este paradigma, pero las ciencias cognitivas, vía el concepto cognición, buscan resolver, digamos, el famoso problema descartiano de la mente y el cuerpo, ¿no? Esta separación, ¿no? Digamos radical, por no llamarlo esta escisión, porque se planteaba como dos niveles diferentes, ajenos inclusive, ¿no? El cuerpo tenía una base, digamos, material fisiológica, y la mente tenía una cuestión no material o invisible o virtual, donde no sabíamos cómo medir, cómo cuantificar, o inclusive, ¿no? Qué es lo que estaba pensando ese sujeto. Pues el otro no lo puede saber, yo no sé qué es lo que están pensando. Entonces, en este sentido, la ciencia decía, pues no lo podemos estudiar porque es inaccesible a mi campo visual, ¿no? No hay forma, y por más que él me relate lo que está pensando, ¿cómo le puedo creer? ¿No? Entonces había ahí una separación, ¿no? Las ciencias cognitivas vienen, digamos, a resolver este problema de la mente, ¿no? Con pues dos grandes objetos de estudio nuevos, ¿no? Yo voy a agregar el tercero, que es el que estamos introduciendo. El primero, nos dicen las ciencias cognitivas, pues es el cerebro, ¿no? El cerebro ya era esta base o sede material de lo mental, que entonces el cerebro también es cuerpo. En este sentido, vía el cerebro se diluye esta aparente ficción, ¿no? de que la mente venía de otro lado, pertenecía a otra cosa, sino que las ciencias cognitivas vienen a decirnos, pues no, porque lo mental tiene una base material que es cuerpo y es el cerebro. Entonces, con los avances tecnológicos, vamos a llamarlo, se pudo ir accediendo al funcionamiento de la neurona, y vía el estudio de las leyes de la neurona se intentó o se intenta dar cuenta de los procesos mentales. Entonces, este corte mental como algo no material, pues es, digamos, falaz, ¿no? El segundo elemento, que me parece que es el, bueno, por donde yo esta idea del cerebro, digamos, también la pongo entre reservas, ¿no? Yo, en realidad, nosotros en nuestro proyecto epistemológico, antes del cerebro, hemos saltado al estudio de la médula espinal, no tanto del cerebro, ¿no? Porque en realidad esto pues es un concepto, ¿no? El concepto sistema nervioso. Entonces, este sistema nervioso tenía sus dos elementos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sucede que toda la ciencia se volcó al sistema nervioso central y descuidaron el sistema nervioso periférico. Yo, bueno, nuestro enfoque sostiene que el cerebro es secundario, ¿no?
¿no? Y que la médula en realidad es la que dota de información preliminar al cerebro, entonces la médula sería como más importante que el cerebro. El cerebro ya queda como el receptáculo segundo, ¿no? Ya no tiene como este lugar central. Es decir, ¿qué sería del cerebro sin la médula espinal? De ahí hemos hecho varios proyectos, sobre todo con arte, ¿no? Hemos hecho textos curatoriales, videoartes, en un videoarte hicimos un taladro cognitivo, luego les paso el video. En este sentido, estábamos diciendo pues, que no solo el cerebro piensa, sino también piensan los riñones, piensa el corazón, piensan los intestinos, o sea, piensan los pulmones, ¿sí? Todos, digamos, los órganos del sistema nervioso tienen una función, digamos, fundamental. ¿Cuántas veces hay muerte cerebral, pero el sujeto sigue vivo porque su corazón sigue respirando, ¿no? Sigue latiendo, pues, ¿no? Entonces, en este sentido, hay otros órganos más allá del cerebro que sostienen y dan información para que este cerebro nada más conecte lo que la médula le permite, digamos, pensar. La médula está conectada al cuerpo, a la piel. En este sentido, la médula está puesta en lo material, en el afuera, y el cerebro es una parte interna y secundaria. Entonces, bueno, este es un gran debate en ciencias cognitivas. Les digo que nosotros lo hemos llevado más para acá, pero se resolvería en el mismo sentido. Lo mental tiene una base material, que es el sistema nervioso, que es la médula espinal. El segundo gran objeto de las ciencias cognitivas para resolver este misterio o este problema es la computadora, ¿no? Se da también un avance tecnológico, ¿no? En donde vía la programación computacional puedo, digamos, acceder a ir entendiendo cómo funciona una mente, ¿sí? Aquí entraría la famosa inteligencia artificial como digamos, una posibilidad experimental de recrear funcionamientos humanos y entonces ir experimentando cómo funciona una mente, ya no vía abriendo un cerebro, sino programando una computadora. Entonces ahí la computadora viene a, digamos, proporcionarnos posibilidad experimental de ir entendiendo cómo funciona el cerebro. Ya no va a ser aquí como en el cerebro vía las neuronas, ¿no? Que se pueden hacer de una manera artificial, es más, todo este proceso se puede recrear de una manera artificial, sino que el objeto de estudio, que es por donde nosotros nos hemos ido más, es la idea del procesamiento de información, ¿sí? ¿Cómo procesa la información la computadora? Y en este sentido podríamos decir que es como se ha empezado a poder resolver este proceso de la mente, en tanto que ya es un, digamos, objeto material. La computadora ya puedo, digamos, dar cuenta, la puedo hacer variar, puedo ver como los circuitos, ¿no? Y cómo va procesando la información. En este sentido se estaría resolviendo cómo funciona la mente ya con un objeto, digamos, material, que era el gran problema de esta dicotomía descartiana ya bastante mellada, ¿no? Aunque bueno, pues todavía tenemos la escuela subjetivista y que hablan de la subjetividad y la subjetividad y la subjetividad, pues en este sentido siguen atrapados en la dicotomía descartiana, ¿no? Cualquier cosa similar con sus clases es una mera coincidencia. El tercer elemento, que sería el que desarrollaríamos en esta cátedra y que nos da Vygotsky, que no está en ningún otro lado más que en Vygotsky, que está por todos lados, y en Marx ya lo vamos a empezar a ver hoy, es el concepto de herramienta sociocultural. Herramienta, Vygotsky también la llama sistemas,
herramienta o sistemas socioculturales. ¿No? En este sentido, Vygotsky dice, pues es que lo mental no tenemos que recrear una, digamos, sede cerebral o una base, digamos, como neuronal para dar cuenta de cómo funciona un sistema. Para conocer cómo funciona un sistema hay que dotarlo de mediación sociocultural o de el manejo de nuevas herramientas socioculturales, y en la medida en que vaya manejando nuevas y más abstractas herramientas socioculturales, podemos conocer el funcionamiento de su sistema nervioso. O sea, no necesitamos, en dado caso, programar una computadora, sino más bien podríamos usar esta misma computadora como una herramienta sociocultural y decirle al sujeto, prográmame otra cosa que no sea, digamos, un funcionamiento natural o antropocéntrico de un sistema nervioso, sino invéntate algo nuevo, y en la medida en que vayas inventando nuevas cosas, pues yo voy viendo cómo va funcionando tu sistema. Entonces ahí lo de Vygotsky pues ya está pensado en tres lugares. Es este proceso de cognición. Ya la cognición ya no está en el sistema nervioso de este sujeto, sino en dado caso también en el de su mediador, y en dado caso en el sistema sociocultural del cual están partiendo estos dos sujetos. Sí, es una cuestión como muchísimo más, digamos, compleja, ¿no? Ya no es tan obvio, ¿no? O como tan sencillo como parecía. Vamos a abrirle el cerebro a la ratita y ya vía la ratita podemos ir descifrando cómo funciona. Pues no, porque le tendríamos que abrir el cerebro a la ratita, pero también al neurocientífico para ver sus esquemas también y ver pues qué bisturí está usando y qué medida. Sí, entonces pues el abrirle el cerebro a una persona pues ya, digamos, no sirve porque no está centrado en el cerebro de los sujetos, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos este sería el panorama que vamos a desarrollar en las siguientes sesiones sobre la introducción del concepto herramienta sociocultural, ¿sí?, en las ciencias cognitivas, ¿sí? Habíamos hablado de estas dos sesiones, las titulamos Semiótica del materialismo histórico, y es, me parece, lo que vamos a hacer la sesión de hoy. A ver cómo nos va. Siempre todas las sesiones se intentan que sean nuevas y diferentes a la pasada, nunca es como repetir nada, entonces pues cada sesión es un arriesgarse, no un volado, en el sentido de que pues puede pasar cualquier cosa, pero siempre se intentan hacer cosas nuevas y mejores. Eso sí, pues es como muy nuestra intención. Entonces, en este sentido, partiría con una frase contundente la sesión de hoy, ¿no? Hoy vamos a trabajar a Marx y a Lenin, ¿no? Pero pensados en este panorama, ¿no? Reactualizados o llevados a estos problemas, no nada más leídos así como literal y que nos dice, ¿no? Entonces Lenin aquí quería decir, no, pues si no, para eso tenemos el Google, ¿no? Para que usted quizás quiso decir, entonces, en este sentido sí es hacer una epistemología, es decir, leerlos y llevarlos a nuevos campos, darles una relectura, una actualización, una visibilización de nuevas cosas. Hablábamos la sesión pasada de Althusser y su noción del objeto teórico y el objeto de conocimiento, ¿no? En donde conocer, nos dice Althusser, es visibilizar lo que no se les había visto a los autores. Es decir, no sirve de nada que digan lo mismo de toda la vida, sino hay que visibilizarles nuevas cosas que nos puedan servir para contextualizar nuestros problemas y de esta manera tener las herramientas cognitivas para desarrollar práctica científica otra, ¿no? En este sentido, parto con el genio de Engels, ¿no? Engels era como el Robin de Marx, ¿no? Era como su pareja, su mancuerna, ¿no? Su partner, ¿no?
era como el que le ponía los pases a gol. En este sentido, Engels tendrá una frase contundente que la rastreo de la ciencia de la historia, un ensayito no muy largo pero que es contundente. Engels dice algo así como: la psicología no está en la cabeza de los hombres. ¿No? Frase, ya está, frase contundente en el sentido de que, pues aquí, digamos, Engels está anticipando todo el debate de las ciencias cognitivas y ya está, digamos, desmontando esta idea neurocientífica contemporánea, pero Engels en el siglo XIX, ¿no? Y sin ciencias cognitivas y sin haber visto todo el desastre que ocasionó el creer que el problema de la psicología estaba en el cerebro, ignorando como todas estas demás cuestiones, ¿no? Cuando Engels sostiene que la psicología no está en la cabeza de los hombres, es porque se está dando cuenta, o bueno, yo la dejo ahí abierta porque aquí se le pueden ver tantas razones y no habría una, digamos, que pudiera quedar como única, ¿no? Pero una de las razones sería porque Engels está viendo esta desconexión de lo psicológico con lo, digamos, material, o dicho de otra manera, como se enseña lo psicológico con lo social, ¿sí? Pareciera que se nos enseña lo social como una fuera, ¿no? Y lo psicológico como una cuestión internalista, ¿no? Y de ahí viene toda la psicobiología, por ejemplo, a plantearnos la idea de que hay un funcionamiento interno, biológico, mecánico, con leyes naturales, universales, iguales para todos los sujetos, ¿no? Cuando comiencen a leer a Vygotsky van a ir, creo, familiarizándose con estas cosas que estoy diciendo sobre la psicología internalista, porque así de entrada puede sonar como muy desconectado, pero ya Vygotsky nos hace toda la revisión de todas las escuelas en psicología y va, digamos, desmontando una por una, teórico por teórico, país por país. En este sentido, Vygotsky pues ya tendría a Engels y a Marx desarrollados. Engels en ese momento está, digamos, nada más tiene a Marx, ¿no? Están como muy solos en este sentido. Esta frase cobra todavía más importancia, me parece, ¿sí? Entonces, nos va a decir, ¿no? Esta frase se puede ver como que esta psicología o esto psicológico tiene, digamos, una conexión material, ¿sí? Es decir, hay un entorno, ¿no? Y dentro está el sujeto, ¿no? Entonces, el problema de los psicólogos es que estudian dentro de la cabeza de los hombres y nos va a dar cuenta Engels que esta cabeza de los hombres está construida por el afuera del sujeto. Es decir, la psicología o el funcionamiento real de un cerebro no parte del cerebro hacia el afuera, sino del afuera hacia el cerebro, ¿sí? El sujeto nace en una sociedad que él no escogió, ¿sí? Nace en una época histórica que él no pidió y de ese nacimiento, ¿no? El sujeto nace, pero no nace aislado y solo, ¿sí? Sino que nace en una familia que le va enseñando a coordinar sus movimientos reflejos. Entonces no son reflejos, sino que son coordinaciones que el otro le está posibilitando, y nace con herramientas socioculturales que le tocan en su época histórica, ¿sí? No nace, digamos, con objetos puros, sino que nace, digamos, ya con cierto avance histórico previo, ¿sí? Ya nace en una historia cargada de sentido previo, ¿sí? Por eso la génesis de lo mental no va a estar en el cerebro, sino va a estar en la historia previa.
historia en un sentido amplio, ¿sí? No es la génesis del cerebro o de lo biológico en sí, sino más bien esa génesis está en una historia material previa que posibilita en un segundo lugar a que nazca un sistema nervioso. Es decir, nosotros nacemos ya en un entorno previo, cargado de sentido previo, no nacemos en un lugar, digamos, natural en este sentido, ¿no? Engels, en la dialéctica de la naturaleza, tendrá otra frase fundamental que el propio Vygotsky cita. Dice Engels algo así como: las ciencias cada vez van dejando de ser más naturales y se van haciendo más históricas, ¿sí? En el sentido de que Engels está viendo que se están acabando las ciencias naturales. Se están terminando las ciencias naturales porque esa noción de naturaleza como algo, digamos, natural en el sentido de algo puro o una cuestión, ¿no? Este espacio, pensemos que ustedes salen de la isóptica D y les dicen, ¡ay, este jardín es natural! Porque hay pasto y árboles y tal. Pues sí, pero trae una historia histórica previa. Es decir, construyeron, ¿no? Como los espacios, ¿no? Hombres basados con arquitecturas y técnicas de construcción históricamente previas y diseñaron que ese espacio iba a ser verde, ¿sí? Entonces no hay naturaleza natural, valga el juego de palabras, ¿sí? En este sentido, los biólogos, geógrafos, físicos, químicos siguen creyendo que estudian fenómenos naturales, ¿sí? Cuando, digamos, todo ya está nacido en un proceso histórico previo, ¿sí? No es lo mismo haber nacido biólogo, bueno, que nadie nace biólogo, pero haber estudiado biología, lo cual ya se me hace bastante histórico, ¿no? Estudiado biología con microscopio o sin microscopio, ¿sí? Entonces, el microscopio, pues digamos, salió de la tierra o no, como lo comentó una ballena naturalmente, pues no, es una construcción histórica previa. El microscopio no se inventó, digamos, automático o ya nació ahí, no, o sea, es una herramienta sociocultural que permite, digamos, desarrollar cierto tipo de conocimiento, ¿no? Entonces ya nosotros nacemos en un contexto histórico previo. En este sentido, hay un antecedente material, hay una base material, ¿no? Que nos antecede y que nos posibilita, ¿sí? Entonces, el problema de la psicología, en este caso, nos dice Engels, es que se queda estudiando, y lo llama muy bien Engels en ese mismo texto que les digo, se llama La ciencia de la historia, ¿no? Engels nos va a decir que los psicólogos estudian cerebros abstractos y aislados, ¿sí? Que es como ustedes cuando ven el cerebro, ¿no? Ven su lectura del hemisferio derecho, y es como si el hemisferio derecho fuera igual en todos y válido para todos y como si siempre hubiera funcionado igual, ¿no? Que si escribes con la mano izquierda es porque tienes más desarrollado el lóbulo derecho, y si escribes con la derecha es porque tienes más, ¿sí? Entonces ahí les pueden decir a los genios doctores de sus maestros que qué pasa, por ejemplo, en Inglaterra, que se maneja del lado izquierdo de los carriles, que ahí también ya entonces tienen como volteado el cerebro, o entonces ¡pum! ¿Sí? Eso es el problema de creer que hay un funcionamiento puramente cerebral desconectado de las interacciones y de la época histórica, ¿sí? Más bien, lo que haría un materialista histórico sería preguntarse qué condiciones históricas nos llevaron a creer que en el cerebro estaba la psicología, no a tomar la psicología como válida, sino que condiciones históricas nos llevaron a pensar que la psicología estaba, digamos, en el cerebro, ¿sí?
Obviamente hay, para ir respondiendo eso desde un materialismo histórico, pues hay toda una serie de intereses económicos, nos diría Marx, que posibilitaron que creyéramos o que se desarrollara la neurociencia como la ciencia del cerebro. Sí hay, digamos, intereses económicos para individualizar el fenómeno. El cerebro era una forma reducida y más sencilla y simplificada de poder patologizar a nuestra sociedad, y en este sentido convenía más desarrollar científicos con estas tendencias simplistas que puedan patologizar o resolver los problemas internos y achacárselos al cuerpo de los sujetos y no a sus condiciones de trabajo, por ejemplo. Es una cuestión más compleja. Sí, pues se le enfermó el cerebro pues porque lo traen explotado como burro y el patrón le exige más cada vez y por eso su cerebro se enferma. No se enfermó el cerebro como porque sí o como porque ya tenía un funcionamiento. Todavía se sigue sosteniendo esta vieja idea que les digo que ya nació, ¿no? Innato, ¿no? Innato ya nació con personalidad premórbida, entonces ya innato tenías, pues sí, pues pudo haber nacido con lo que ustedes quieran, pero y estos dos factores que ya implican la cognición o un proceso real de cognición quedan vedados, ¿no? Entonces, por eso es que se toma en boga esta idea neurocientífica, porque permite un, digamos, manejo más utilitarista de los cuerpos de los humanos, ¿no? No tanto porque sea como una forma, digamos, real, ¿no? O acabada de conocimiento. Entonces, bueno, en este sentido, yo introduciría a Marx con Engels, ¿no? Porque, pues, de pronto la historia suele ser un tanto injusta, y entonces se habla de Marx, solo de Marx. Y, por ejemplo, Engels, que me parece que de pronto tiene disparates o análisis mucho más crudos y contemporáneos, ha quedado como muy olvidado. Si de por sí Marx queda olvidado, Engels me parece que más, ¿no? Entonces, bueno, comenzaría con esta frase, que la psicología no está en la cabeza de los hombres, ¿no? Sino está, digamos, en sus interacciones, ¿no? Con el contexto histórico. En este sentido, nos va a decir, recurro después de este primer avance ya entrar al texto de Lenin, que viene en las copias que están acá fuera de Calzada del Hueso, en las copias amarillas, como dicen. En ese texto, ¿no? Lenin nos va a empezar a hablar de qué es el materialismo, ¿no? Que es, digamos, el materialismo histórico, ¿no? En este sentido, nos va a decir Lenin que el materialismo es, digamos, la nueva capacidad que adquirió el humano de pensar en términos de procesos, ¿sí? Que antes de Marx no se podía pensar en términos de procesos, no se pensaba en movimiento de las cosas, con historia previa, ¿no? Y las cosas, digamos, cambiando, sino que se estudiaban por segmentaciones, por parcialidades, por clasificaciones y por una idea como inmóvil, ¿no? De las categorías, ¿no? Que ya no cambiaban, ¿no? Dirá Engels que se eternalizaba el conocimiento, ¿no? Si tú descubrías la ley de la neurona, pues ya la habías descubierto en este sujeto, entonces la universalizabas a todos y la eternalizabas en el sentido que siempre iba a ser así, ¿no? Entonces nos va a decir Lenin que justamente el materialismo viene a ser una explicación en términos de procesos, en términos de cambio, en términos de movimiento, ¿no? En este sentido nos va a decir que este materialismo viene a considerar el problema de la psicología
como una cuestión, como ya lo habíamos visto, una cuestión compleja, ¿sí? Habría que pensarse esta materia, ¿no?, en términos, digamos, de que hay que dotar, ¿no?, toda explicación científica de una base material, ¿sí? Marx pone la ciencia, obliga a la ciencia a que todo tenga una base material. Toda explicación que no parta de una base material no puede ser ciencia, ¿sí? Había, digamos, por ejemplo, escuelas en psicología muy claro que es el viejo debate de Marx contra la metafísica. Metafísica en Marx son explicaciones que no tienen un referente material, ¿sí? En este sentido se podía hablar del alma, pero el alma sin génesis material pues era metafísica, no era científica, en el sentido que pues no me decías de dónde provino de una cuestión material, ¿no? Tus conceptos, ¿no? Yo les puedo hablar hoy en día, por ejemplo, de el niño, ¿no? Y les digo, el niño a los 5 años presenta inquietudes y deseos de correr. El niño a los 7 años, pues sí, pero no les explico de dónde está viniendo dicho estimulación o de qué contexto, de qué época histórica, de qué niño les estoy hablando. Son explicaciones carentes de base material, ¿no? Entonces, en este sentido, quisiera abrir un debate que no lo dice Lenin, pero se le deja ver muy claro ahí y sí lo resuelve, me parece, la idea de materia o de materialismo conectado con lo concreto, ¿sí? Algo que ya hemos mencionado, podríamos decir en esta sesión, materialismo no es concretismo, ¿sí? Señala Lenin que uno de los peligros que ha sufrido el materialismo es creer que todo se tiene que explicar, digamos, con base concreta. ¿Cuál es la diferencia entre la materia y lo concreto? Esta es una diferencia conceptual importante, epistémica fundamental, ¿sí? Lo concreto tiene que ver con tal cual lo táctil, lo visual, el objeto, digamos, como tal, ¿sí? Eso es lo concreto, ¿sí? Poder estar tocando o viendo algo, ¿sí? Justamente ahí es una base concreta, ¿sí? Lo material es explicar qué carga teórica completa a eso concreto y qué proceso histórico previo lo presenta como concreto, ¿sí? Lo que voy es que, digamos, pues se ha escuchado decir a neurocientíficos que son materialistas, ¿no? Yo soy materialista porque veo la neurona, no, usted es concretista. Usted nada más cree que al ver la neurona ya tiene base material, pero justamente no me estás explicando, o sea, estás viendo un cerebro ahí concreto, ¿no? Pero nada más. Te estás quedando con una cuestión inmediatista visual. Eso no es materialismo. No nos confundamos en estas dos nociones, porque justo el no tener claro el nivel concreto y el nivel material se presta a tergiversar el descubrimiento de Marx, ¿sí? Entonces, concreto no es, digamos, quedarte con lo que estás tocando y lo que estás viendo. En ese sentido, pues los conductistas serían materialistas, ¿no? Porque justamente trabajan con cosas, digamos, como concretas, visuales, inmediatas, táctiles, ¿sí? Justamente nos dice Lenin que el materialismo apela a contextualizar, ¿sí? Digamos, a dotar de base semiótica eso concreto, ¿sí? ¿Y qué es dotar de base semiótica eso concreto? Analizar
qué sentido histórico se le está dando a eso concreto, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos tener a nuestro neurocientífico que dice, yo soy materialista porque estoy viendo la neurona concreta. Sí, pero lo que no estás viendo es que le estás llamando neurona, ¿sí? Y que esa palabra neurona la carga de sentido de una manera, pues digamos, no nada más concreta, sino también, aquí está el nivel abstracto, ¿sí? Es decir, el materialismo engloba estos dos niveles, ¿sí? La virtud epistemológica de Marx es que logra conectar lo abstracto y lo concreto, ¿sí? Da cuenta de cómo esto concreto está contenido por un sentido previo, por un sentido obviamente abstracto, no visual. Cuando yo digo esto es un gis, pues sí, tengo el objeto concreto, pero la parte de sentido previo es esto es un gis, el concepto gis. La palabra gis no está en lo concreto, esa es una cuestión de sentido previo, ¿sí? Entonces, todos los conceptos, ¿no?, con los cuales observamos lo concreto, pues traen un sentido semiótico, un sentido histórico previo, ¿sí? No es nada más lo concreto. Todo concreto ya está posibilitado por un abstracto previo, ¿sí? En este sentido, lo que nos está diciendo Lenin es que lo abstracto pues, proviene de lo concreto. No es que las ideas abstractas salgan por un don innato o por un talento divino o porque Diosito así lo quiso, sino más bien que todas las ideas no vienen independientes de la materia o de la época histórica de la cual se están posibilitando, ¿sí? El ejemplo creo que se podría poner muy bien es ¿por qué los griegos no hablaban de neurona? ¿Por qué en su época histórica nadie decía la palabra neurona? Pues porque da cuenta que esa palabra, que esas ideas no salieron de la nada, no salieron por la genialidad de Aristóteles o de Platón, o ni aunque nos duela de Diógenes, ¿no? Sino que más bien esas ideas abstractas que tenían esos cerebros, esos sujetos, viene posibilitada por una base histórica concreta, pues o sea, está conectada. Los hombres no pueden inventar ideas por sus lindos cerebros o sus lindas cabezas, sino más bien pueden inventar grandes ideas a partir de estos elementos que son las herramientas socioculturales con las que cuenten y, digamos, sus maestros o sus pares históricos con los que cuenten. Sí, pero justamente no salió las ideas abstractas de su cerebro, salieron por las interacciones con su contexto, ¿sí? Entonces, las ideas, digamos, provienen de una base histórica previa, de un sentido histórico previo, no provienen de la nada, no vienen nada más porque el sujeto tenga un gran talento o porque su cerebro ya, como su papá era matemático y su mamá era guitarrista, entonces ya él nació como con las condiciones ya preprogramadas. Eso solo lo puede sostener un idiota como Chomsky, ¿no? Hoy en día, pero bueno, ya Chomsky, digamos, ¿quién es Chomsky? ¿No? Pues está ya desfondadísimo, ¿no? Chomsky, por ejemplo, sigue sosteniendo que nacemos con las ideas preprogramadas y que pues se van, digamos, pero justamente esa explicación de Chomsky nunca nos explica un proceso material, de dónde vinieron las ideas o por qué estaban programadas, ¿no? Sino es una cuestión metafísica, ¿no? La de decir, porque su padre era genial, entonces él ya nació genial. Y entonces, pues bueno, eso nunca nos explica el proceso material, porque nos habla de cosas, digamos, que también pues, te habla que ya viene en el cerebro, pero todavía no se ve un cerebro como que ya nazca preconfigurado, sino más bien los que siguen creyendo en lo concreto nada más sin esta cuestión, pues nunca han visto un cerebro que nazca ya desarrollado. Lo que se ha podido ver es que todo cerebro nace bastante, digamos,
y en la medida en que va interactuando, va tomando, digamos, forma, ¿sí? Pero pues lo de Chomsky para sostenerse sería como que los niños nacen con un cerebro de un güey como de 50 años o de 40 para que ya pudieran hacer con las ideas puestas. Y justamente pues eso todavía no se logra ver ni siquiera en lo concreto, así puro de lo que gustan estos científicos, o si les podemos llamar, ¿no?, estos dogmáticos contemporáneos, que sin darse cuenta, ¿no?, no hacen más que refinar los intereses de las clases dominantes, ¿no?, y le llaman ciencia. Todavía Chomsky se da el lujo, y ese ya es un lugar de idiota cuando sostiene que es anarquista Chomsky, ¿no? Pues bueno, ahí es cuando ya lo perdimos. En este sentido, la cuestión va a pasar, dice Lenin, en el materialismo por ver que no hay cosas concretas puras, no hay objetos naturales puros. Todo objeto, ¿no?, o sea, más allá de que esto nos llega como ya una palabra botella, también ya llega como un avance tecnológico. O sea, esta botella no se hizo por sí sola, se hizo porque hay un avance industrial histórico que hace botellas. Sí, si no nos hubiera llegado ni esta silla, ni este nivel de construcción tecnológica, ni este pizarrón, ni estas aulas tan simpáticas, ¿no? O sea, justamente no nos hubiera llegado nada de lo que está. Los objetos no llegan naturales, llegan por una historia previa, ¿sí? En este sentido no hay cosas concretas como puras, ¿no? O sea, por más que yo vea nacer un bebé y diga, este sí es mi hijo, él sí es puro, ¿no? Justamente viene de un proceso de embarazo previo y la madre interactuaba y le fumaba machín al cigarrín, ¿no? Y andaba ahí toda, ¿no? Entonces es un proceso previo, todo tiene un proceso material previo, todo lo concreto está revestido por un nivel de sentido abstracto. Dejemos de pensar la palabra abstracto como alejado de lo material, sino más bien en el materialismo hay que pensarlo abstracto como el sentido invisible que hace que las cosas se presenten de una manera y no de otra, ¿sí? En este sentido, todo lo que nos llega ya nos llega cargado de sentido, ya no nos llega concreto puro, ¿sí? Entonces justamente el materialismo da cuenta de qué proceso previo trae este objeto para que nos llegue como es, ¿sí? Pero no nos llega natural, sino que tiene una historia previa, y el materialismo permite acceder a esos niveles previos que hicieron que esto hoy nos llegue como concreto, ¿sí? Que esto haga color azul y que lo haga mantel, y que esto lo haga botella, y que esto lo haga silla, y que esto lo haga auditorio, y que esto lo haga los nuevos estudiantes de la transformación científica, y que eso haga un cañón. O sea, eso no llegó natural. Todo, absolutamente todo, dice Lenin, hasta las termitas y las abejas tienen historia previa, ¿sí? Pues hay, digamos, en cada especie, pues tiene su historia previa. O sea, no es que las abejas, digamos, innato, biológico, mecánico, natural, aprendieran a hacer de la nada colmenas, ¿sí? Hay toda una interacción, quizás las herramientas, quizás, porque yo no soy especialista en colmenas y creo que el conocimiento sobre los animales y los insectos está bastante en pañales en ese sentido, porque los hemos visto como que son naturales y como que no cambian. Si no, pues las hormigas han sido hormigas eterno y siempre han sido iguales y nunca han mejorado su forma de ser, ¿no? Ellas son naturales, ¿no? El niño del ocero o del embrión hasta los 4 años es natural. Ya como a los 4 años como que ya se va haciendo social, ¿no? Y se va entrando a lo social. No, el niño nace en un contexto semiótico, nace dotado de sentido previo, ¿sí?
no es que va desarrollando lo social, nace en un contexto socializado, pero justo social, creo que esa palabra ya también está muy desgastada. Sería mejor usar la noción de semiótica en vez de la noción de social, puesto que la noción semiótica apela a que hay un sentido previo, ¿sí? No, digamos, social se piensa que es la escuela, o le llama la cultura, o la religión, pues sí, ¿no? Eso está claro, pero eso cultural, o eso educación, televisión, etcétera, se ve reflejado en todos los niveles de la materia. No hay materia, digamos, en el sentido de los físicos, como de leyes físicas, ¿no? Justamente platicábamos de que decían, no, pues esto de la caída de los cuerpos sí es una ley natural, ¿no? Pues que esto haga este efecto, pues no es puro, porque hay una teoría previa que se llama la caída de los cuerpos, ¿no? Si no hubiera esa teoría previa, nosotros no lo veríamos como caída de los cuerpos, ¿no? Antes bien se pueden ver los ascensos de los cuerpos, no solo la caída, pero bueno, el ingenuo de Newton solo podía ver las caídas porque no tenía sistemas socioculturales para poder ver los ascensos. En su tiempo histórico solo podía ver la caída. La caída de los cuerpos no es natural, proviene de una explicación histórica previa, ¿sí? Lo que pasa es que pues, a los científicos les da flojera ya pensar y entonces se van a cosas como ya muy obvias y muy fáciles, y a partir de ahí ya no mueven sus esquemas, ya no pueden dotar de nuevo sentido a los objetos, ¿no? En este sentido ahí Piaget y Vygotsky son geniales cuando hablan del juego. Dicen, pues cuando los niños juegan a que esto es un soldado y que esto es un cohete. Entonces esto no son dos botellas de agua, sino que es un soldado y es un cohete. Es decir, los humanos, y yo diría los animales, etcétera, tenemos la capacidad de dotar de sentido a las cosas, no son naturales. En el juego nos queda muy claro cómo no hay cosas naturales. Los niños pueden jugar a que esto es un castillo, y esto es el tanque, y estos son dos naves espaciales, ¿sí? Se están dotando de sentido a lo concreto, no hay como un concreto puro. Señala Vygotsky y el propio Piaget que en el juego el niño entrena su capacidad de dotar de sentido a los objetos, desarrolla la función semiótica, dirá Piaget, ¿sí? Entonces, bueno, esta función semiótica está desde que el niño nace, ¿sí? Nada más que, bueno, en la medida en que tiene más interacciones y buenos profesores y tiene herramientas que lo posibilitan, pues puede desarrollar más la capacidad del sistema nervioso en conjunto, ¿no? De poder, digamos, dotar de mayor sentido a los objetos, ¿sí? Pero este sentido histórico, esta función semiótica, se juega en un plano abstracto. Abstracto, les digo, que no es que esté separado de lo concreto. Abstracto en el sentido de que no es visual, no es inmediato, no está ahí la palabra botella, ni la palabra mantel, ni los... ¿sí? Son los procesos previos. Abstracto en el sentido de proceso previo que dota de sentido a lo concreto. Y justo para que podamos transformar lo concreto, transformar la materia, pues hay que transformar también las cuestiones abstractas, ¿sí? Entonces, ahí viene en las tesis sobre Feuerbach, Marx nos habla de que la ciencia ingenua ha querido divorciar la teoría de la práctica, ¿sí? Que es esto que dicen, no, ustedes ya no lean, hay que hacer práctica, ¿no? Como si la práctica no estuviera conectada con la teoría, ¿sí? Entonces tiene como que una idea que ir a hacer práctica es como nada más agarrar el objeto y estarlo viendo y tomarle la medida en un formato y hacer las estadísticas,
y justamente como si lo teórico fuera, digamos, algo ajeno a la práctica. En este sentido, la práctica y la teoría se jugarían también conectadas, ¿sí? Si vas de práctica, es decir, si te avientan a un psiquiátrico y no tienes la teoría sobre la antipsiquiatría, la falacia médica o el DSM-4 o cualquier, digamos, influencia o carga semiótica previa, pues vas a decir, ay, estos señores están bien raros y hablan bien disparatado y no, pero pues ¿qué patología tienen? ¿Qué es eso? Justamente porque no tienes la teoría que los patologiza. O si estás formado en psicoanálisis, ¿no? Podrás ver el deseo de esos pacientes, cómo se juega. Sí puedes dotar de sentido, ¿no? Pero va a depender de la carga teórica con la que observes. Es decir, la teoría va, digamos, y justamente esas teorías, ya sea la psiquiátrica de los DSM-4 o la revolucionaria lacaniana del psicoanálisis, ambas, ¿no?, partieron de una historia previa, ¿sí? O sea, no salió la teoría del DSM-4 así como ya estaba ahí el libro puesto, ¿sí? Nació de una historia de médicos que hicieron el DSM-1 y el DSM-2, ¿sí? Y el psicoanálisis nació de un pequeño burgués judío-mesiánico que quería hacerse millonario y entonces fue haciendo una teoría que llamó psicoanálisis, ¿sí? O sea, no salió de nada más de, digamos, de cero, o como que estaban ahí ya dadas, ¿no? Sí tienen un proceso de sentido previo, ¿sí? Entonces, en esta medida, ¿no?, me parece que vendría la cuestión del materialismo, ¿no? Este sería el primer gran peligro que denuncia Lenin sobre los materialistas, que observan cosas nada más así concretas como dadas, presentadas, y eso no es materialismo, eso es conductismo, ¿no? El quedarte con cosas como solo visuales y nada más quedarte con este campo y no dar cuenta que pues esto no llegó natural, sino que trae todo un proceso y que hay cosas abstractas que también participan de esta cognición, aunque no las estés viendo ahí presentes, ¿sí? Y nos va a señalar un segundo vicio, me parece más sencillo y menos divertido que nos va a decir que son los materialistas mecánicos, ¿no? Nos dice Lenin que este segundo materialismo apela a observar leyes eternas y naturales, ¿no? En el sentido de leyes mecánicas, leyes universales, leyes que están en todas partes, y que todos hacen lo mismo, ¿sí? Entonces ahí lo que sucede es que a partir de observar unos niños franceses, ya puedo decir que todos los niños del mundo van a funcionar de la misma manera. Esta es la cuestión, digamos, darwiniana, que supone que hay una evolución natural, ¿sí? En esta medida es una cuestión que todos evolucionamos de la misma manera, y no solo ahí, sino que se quiso llevar a todas las sociedades, en la medida que todas las sociedades van a, digamos, someterse al mismo proceso industrial capitalista, y eso es natural y es inevitable. Es como decir, pensemos en el liberal de Darwin, que hay otro momento en este mismo texto de la ciencia de la historia donde Engels dice que lo de Darwin antes de biología es liberalismo, ¿no? En el sentido que dice, bueno, pues Darwin hizo una tergiversación machín, ¿no? Nos habló de biología y estaba sosteniendo el proceso económico liberal, ¿no? En este sentido, por ejemplo, Darwin les diría
que el que haya un montón de oxos hoy es selección natural, ¿no? Pues es por selección natural, ¿no? O sea, que los oxos y quiten las tenos, eso ya es selección. Entonces, el más fuerte, ¿no? Entonces, pues ya hablamos, sí, o sea, es una cuestión como, de nuevo, simplista, ¿no? Ingenua, ridícula, ¿no? Que solo un biólogo de nuestra máxima casa de ingenuidades puede reproducir, ¿no? En esta medida hay una noción, dice Lenin, de ver cuestiones, digamos, mecanizadas, como predecir que los procesos van a seguir siempre en todos de la misma forma. Y dice ahí Lenin, y pues sobre todo Lenin, que eso justamente cancela los avances revolucionarios, ¿sí? En este sentido, yo puedo tomar a un grupo, ¿no? Que podría estar acá, yo soy el mediador social, un grupo de jóvenes de 10 años que nunca han leído nada de filosofía, y entonces el materialista mecánico me diría: te tienes que esperar a que pasen la secundaria y luego la prepa y luego la universidad y que escojan filosofía, y ya si están ahí tú ya les puedes hablar de filosofía, ¿no? En este sentido, ya este biologicista ya está cancelando la posibilidad de que haya un desarrollo revolucionario. En el sentido que lo está pensando Lenin es que lo que propondría él o el propio Marx es que haya saltos dialécticos, no desarrollos, digamos, mecánicos. Sentido de que, pues si yo les pongo unas películas y les armo unos memoramas y que ellos hagan unas obras de teatro y que se pongan a hacer unas canciones, y al equipo de fútbol le ponemos un nombre de un filósofo y cada gol le metemos un concepto nuevo, entonces se puede, digamos, en una situación de mediación social, este grupo puede desarrollar los conceptos filosóficos sin necesidad de esperarnos a que pasen 10 años y que ya no les guste leer y que ya no entiendan nada y que entonces ya sea imposible enseñarles filosofía, ¿sí? En este sentido hay toda una tendencia biologicista, por ejemplo, sobre los niños, ¿no? Que dicen, es que todavía no tiene el desarrollo neuronal, ¿no? Para poder entender eso y no le va a no, pues es que, pero sí tiene herramientas socioculturales, y si tiene mediadores socioculturales, pues sí lo va a poder desarrollar, porque dice Vygotsky justamente que si el niño puede desarrollar aprendizaje en un sentido denso y amplio, es entre más pequeño, ¿sí? Entonces ahí Vygotsky dice, hay una gran contradicción. O están los biólogos que dicen que todavía no está el desarrollo neuronal, o están los biólogos que hablan que el niño aprende más idiomas y está más chiquito y entonces hay que enseñar. ¿Cómo? ¿No? O está muy chiquito para desarrollar los conocimientos, o sí puede desarrollar muchas cosas, ¿no? Entonces Vygotsky dice, pues dejemos de lado estos biólogos que ya no revisan sus fundamentos semióticos y entonces apelemos a la mediación sociocultural, ¿no? Y que cualquiera puede aprender o desarrollar cualquier cosa, ¿sí? Obviamente pues tendríamos que contextualizar, ¿no? Pero el punto es no creer que hay, digamos, un desarrollo mecánico o un proceso que todos tenemos que llevar de la misma forma, ¿sí? ¿Por qué todos ser darwinianos? Si pues, justo pues hay como, ¿no? Está Lamarck, ¿no? Está, que bueno, no es hay una teoría biológica de Jean Piaget, ¿no? Que justo es Jean Piaget más epistemólogo, ya no el Jean Piaget de los niños, o el Jean Piaget de la escuela, o el Jean Piaget de las etapas, sino el Jean Piaget biólogo. Recordemos que Jean Piaget estudió biología, no estudió psicología, ni pedagogía, ni niños, sino que eso pues ya fue sobre la marcha, ¿no? Y justamente la teoría biológica de Jean Piaget refuta a Darwin,
a Lamarck y al buen Mendel, ¿no? Pero los hace como trizas y justo que dice, pues es que ya esto de respetar a Darwin así pues está, digamos, ¿no? Es como una cuestión bastante dogmática, porque creemos que lo de Darwin es un conocimiento natural, y entonces cuando decimos natural ya es como igual a dogmático, no, pues es que eso ya es natural, ya eso ya está dado, ya es así, eterno, para siempre, ¿sí? Entonces bueno, en ese sentido olvidamos que Darwin era un sujeto histórico y que tuvo mediación social y que habló de una teoría, ¿no? Que justamente en su origen de las especies nunca nos explica el salto del mono al humano, nos habla de un eslabón perdido en el capítulo 4 y ya en el 5 ya sale el humano, ¿no? Es como si en el capítulo 3 tiene a un mono y el 4 le ponen una manta y ahí cambia, ¿no? Ponen un mono y ya en el 5 se hizo el hombre, ¿no? Y habla de un eslabón perdido. Darwin nunca nos explica ese super pasaje, ¿no? Entonces en ese sentido, pues ¿quién es Darwin? ¿No? Pues Darwin es un liberal, ¿no? Dice el buen Engels, que solo hizo una teoría sin darse cuenta que estaba obedeciendo a su época histórica, a las tendencias científicas de todas esas ciencias de su época histórica, y él lo llamó biología, pero no se dio cuenta que estaba en el naciente liberalismo, ¿no? Entonces lo de Darwin es una teoría liberalista puesta o experimentada o presentada con datos animales, ¿no? Bueno, en este sentido, ya para terminando, vamos a conectar este proceso material en el propio Marx, ¿no? Ese texto también viene ahí en las contias. Es un disparo ahí de Marx, porque esta obra que les dejé es del Capital, pero bueno, es un extracto, no es todo el Capital, obviamente, es un pedazo, entonces en ese sentido hay que leerlo con esa reserva, porque viene como un recorte, ¿no? Entonces nada más es como un cacho del Capital, es como una balacera ahí, pero no tiene un principio, una introducción o un desarrollo preliminar ni conclusiones, entonces es como un cacho ahí, pero sí da cuenta bastante bien de la preocupación de Marx, ¿no? Y la preocupación de Marx, ¿no? Giraría en torno a este mismo problema, ¿sí? A la materia, ¿sí? La duda que va a desarrollar Marx es cómo se produce la materia, ¿sí? Cómo se produce lo material, qué proceso previo hay para que esto que nos llega como tal nos llegue de esta forma y no de otra, ¿no? Entonces Marx va a resolver esta cuestión y nos va a decir que lo que produce a la materia en este planeta, al menos, es el modo de producción, ¿sí? Y obviamente este modo de producción es el modo de producción económico, ¿sí? Vía el trabajo, ¿no? Que es el concepto ontológico de Marx, que es lo que Althusser pelea todo el tiempo, que dice Marx no era humanista, Marx te habla del trabajo, no de los humanos, ¿no? Marx analiza un proceso que no es el humano, sino el proceso material que hace a los humanos. Entonces, el concepto ontológico de Marx no es el humano, es el trabajo, en el sentido que es el modo de producción, y el trabajo es la forma en la que interactúa el humano con el entorno, ¿sí? Es como el proceso fundamental, ¿sí? Si no hubiera trabajo, todo lo material quedaría, digamos, detenido, ¿sí? Porque pues dejas de hacer dinero, se dejan de hacer las aguas, se dejan de hacer la comida, se deja de hacer el pasaje, se deja de hacer la escuela, y entonces lo material sufriría una modificación abrupta, ¿sí? Si hay un efecto, dice Marx, de regularidad o de continuación histórica, es porque el trabajo se sigue, digamos, repitiendo, ¿no?
Entonces nos va a decir que la base de la sociedad, la base que él lo va a llamar la estructura de la sociedad, es el modo de producción, ¿sí? Y que de esa estructura se desprende lo que él va a llamar superestructuras que nos va a decir Marx que son los efectos secundarios de este modo de producción, ¿no? Dominante, ¿no? Obviamente el modo de producción dominante que nos toca es el capitalismo, ¿no? Que es donde Marx, digamos, se detiene a fondo, pero nos va a decir que este capitalismo crea unas superestructuras ideológicas que hacen que se mantenga este modo de producción de una manera armónica, o que dé los efectos de que no pasa nada, de que no hay problema, de que todo está bien. Crea superestructuras que hacen los efectos ideológicos. Ideología en el marxismo apela a falsa conciencia, ¿sí? A una suerte de engaño, pues, ¿sí? Y estas superestructuras nos va a decir Marx, obviamente, que es el Estado, ¿no? Esta superestructura es la religión, esta superestructura es el marco jurídico, vamos a ponerle el derecho, ¿no? Que te dice, no, tienes derecho al trabajo y derecho al salario, y entonces se invisibiliza todo este proceso de explotación. Podríamos poner con Althusser ya los medios de comunicación, la famosa mass media, ¿no? Los medios masivos de comunicación. Obviamente estaría la escuela. En esta mass media viene pues, la publicidad, ¿no? Pues, las telenovelas, la sociedad del entretenimiento, ¿no? Las películas del Transformers, ¿no? El Atlante Cruz Azul, ¿no? Obviamente nosotros pensaríamos como epistemólogos que somos, obviamente la ciencia, ¿sí? Estos son, digamos, Althusser los va a llamar su famoso AIE, aparatos ideológicos del Estado, ¿sí? Que, digamos, invisibilizan la explotación capitalista, ¿sí? Te lo hacen presentar de una manera, digamos, pasiva, pacífica, armónica, entretenida, económica, para que tú, digamos, no te des cuenta que estás siendo sujeto a una explotación cotidiana. Te hacen presentar tu realidad de una forma, pues diría la ciencia, natural, ¿no? Biológica, ¿no? Así que no tiene como un antecedente previo histórico de sentir, no, eso es natural, ¿no? En este sentido nos va a decir Marx que qué es lo que, digamos, escondía la teoría económica de su tiempo, de nuestro tiempo, si ustedes estudiaran en el ITAM, o en el Cornell, en el CIDE, o en cualquier universidad yankee, obviamente pues se sigue sosteniendo esta teoría clásica, ¿no? De Smith y de Ricardo, que son los que lee Marx y desmonta, ¿no? Podríamos pensar a Marx como la primera ruptura epistemológica de la modernidad. El inaugurador de la ruptura epistémica no es Nietzsche, no es Freud, es Marx, ¿no? Marx pone en crisis a la historia, a la modernidad, le pone como el primer disparo, ¿no? La gran primer desgarradura, de la cual todavía no se sobrepone, obviamente, este sistema económico, y ya no lo va a hacer hasta que más bien se termine por desgastar. Nos va a decir Marx que lo que escondía la teoría económica clásica de Smith y de Ricardo es el concepto de plusvalor, ¿sí? Ese va a ser ahí, por ejemplo, Lacan actualiza esto con este plus de gozar, ¿no? Que el plus de gozar más o menos se podría ligar como todo esto que tú haces para no preguntarte por tu deseo, ¿no? Prefieres gozar en el sentido de
ver la televisión, consumir más ropa, ir a tu doctorado, que te respeten tus derechos, comprobar tu hipótesis, ¿no? Ir a rezar, ¿no? Votar, ¿no? Votar, esa es la llave de la democracia, ¿no? Y entonces crees que haciendo esas cosas estás gozando, estás cancelando la pregunta por tu deseo. Todos estos aparatos ideológicos te ofrecen un plus de goce que entonces cancelen la duda fundamental por tu deseo. ¿Sí? En este sentido, lo de Marx, el plusvalor, es la fuerza de trabajo que no le pagan al obrero. El plusvalor es eso que el capitalista le quita al obrero y que le invisibiliza vía una jornada laboral, vía un salario, vía el dinero, claro, ¿no? Las contradicciones, el robo que se le hace en su trabajo queda invisibilizado con un salario, o bueno, hoy en día con una capacitación, ¿no? Con un nuevo comedor, o con un bono, o el McDonald's, el del empleado del mes, que esos güeyes, ¿qué? ¿No? Nada más es la foto, o sea, no hay como ni siquiera más, es como la foto del güey, y entonces ya de esa manera ya queda invisibilizado el plusvalor, ¿no? Que le están, digamos, quitando, ¿no? Entonces, el ponte la camiseta, la psicología laboral, contratar personal, recursos humanos, ¿no? Toda esta cuestión obviamente favorece esta idea superestructural. En el sentido, entonces, el plusvalor es eso que el capitalista le retira, le roba al obrero y que, dice Marx, que es lo fundamental, lo usa para producir más, ¿sí? Dice Marx, en este texto viene como muy claro que el engaño fundamental pasa por decirles, oigan, pues yo los exploto, pero pues lo que me están produciendo yo lo uso en sus salarios. Entonces Marx dice, no, una parte mínima se usa en el salario de los obreros, pero la otra no se usa, dice Marx, en los caprichos del capitalista, que es como la otra que se tiene, sino que se usa en invertir para sacar más producción, ¿sí? Para acumular más capital, ¿sí? Entonces la ganancia que yo les quito la uso para producir más, ¿sí? Entonces dice Marx que se producen dos cosas más, que se produce más capital, en este sentido más mercancías, más consumo, pero también se produce más población sin empleo, ¿no? Dice Marx que el capitalismo funciona quitando cada vez más obreros, ¿no? Y creando un ejército industrial de reserva, ¿no? Que es el concepto de Engels, pero ahí Marx ya lo tiene utilizado, ¿no? Porque el capitalismo solo puede funcionar bajando los salarios o teniendo menos trabajadores y teniendo suficientes desempleados que se dejen contratar por cualquier basura, ¿sí? Porque justamente, pues, si yo digo, oye, pues yo no, a mí págame tanto porque mi trabajo vale tanto y él también y todos, pues entonces ya no habría cómo hacer capitalismo. Pero en la medida en que hay un chingo de desempleados, pues digamos, no les importa, entonces, pues si tú no quieres, pues vete, no hay bronca, traigo a otro güey, ¿no? Que seguro sí lo va a querer hacer y por menos, ¿no? Entonces, este plusvalor es lo que le roba de una manera invisible el capitalista al obrero o al empleado, ¿no? Porque yo oí la palabra obrero, uno dice, no, pues yo traigo mi corbatín, ¿no? Mi bonito, acá, que soy yo, tal. Digamos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le están sacando el plusvalor al buen Javier, ¿no? Supongamos que ustedes estuvieran pagando la clase, ¿no? Cada uno paga, digamos, 100 pesos, ¿no? Entonces pues ya son 20, pues son 2,000 varos, entonces pues a mí me tocarían 2,000 varos, pues, y entonces llegan las autoridades, las clases dominantes, ¿no? Dicen, oye, pero mira, es que pues hay que pagar luz, el pizarrón se gasta muchísimo,
carísimo, X es carísimo, tenemos un agua, el otro la traías tú, pero bueno, pues pusiste ahí en nuestra mesa, el mantel hay que lavarlo, ¿no? La luz, ¿no? Y eso, bueno, pues ya para ti, para que no digas, ten 1,000 pesos, ¿sí? Y los otros 1,000 pesos quedan, digamos, o 10,000 pesos, ¿no? Entonces, los otros 10,000 pesos quedan, digamos, para el capitalista. Por ejemplo, cuando la jornada laboral, ¿no? Ese es como el robo mayor, ¿no? Justamente el tiempo histórico de Marx, ¿no? Era, o la tesis económica clásica, la que yo creo todavía les dicen sus papás o sus ilustres maestros, ¿no? Sobre que a mayor trabajo es mayor la riqueza, ¿no? Esa es la tesis como clásica de Ricardo. Si tú trabajas un chingo, ¿no? Te vas a hacer rico, ¿no? Entonces Marx, ¿no? Observa. Dice, bueno, ¿por qué los que más trabajan, que son los obreros, cada vez yo los veo peor, ¿no? O sea, esta ley de a mayor trabajo más riqueza, pues yo no veo cómo este güey antes se veía más o menos, ya se ve peor y trabaja más, ¿no? Y sus hijos también trabajan, y su esposa y su mujer, ¿no? Y entonces Marx dice, no, más bien les están robando su fuerza de trabajo, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, si tú estás en un trabajo así muy obrero, ¿no? Sacando fotocopias, te pagan la hora a 60 pesos, pero te pagan la misma hora el día que tienes que sacar un chingo de fotocopias al día que nada más tienes que sacar 2 libros, ¿no? O sea, siempre la hora vale lo mismo, independiente de cuánto estés produciéndole al capitalista. Entonces puedes tener días en donde estés en frío produciéndole en una hora 800 pesos, pero a ti te paga en 60. Y entonces te dice, pero pues es tu salario seguro, ¿no? O sea, tú ya semanalmente ya tienes seguro, ¿no? Tus 300 varitos, ¿no? Aunque a mí pues, me produzcas entre 3,000 a 10,000, ¿no? Como por semana, pero pues yo a ti te doy tu salario fijo, ¿sí? Entonces, pues eso del salario fijo, pues es el robo, ¿no? En donde vía los derechos, ¿no? Entonces vienen, dicen, oye, pero le están robando, Marx ya dijo, no se preocupen. La jornada dura 8 horas, el salario mínimo es de tal. Entonces ya vía esta superestructura se invisibiliza, no, tómate unas pastillas para que no sé qué, mira el programa los fines de semana. No, el patrón es bueno por naturaleza, yo soy tu maestro, ¿no? Entonces yo soy el maestro que te enseña a pensar, te doy bibliografía, tú sin mí no puedes pensar. Entonces es toda una aparatos ideológicos que te entrenan para soportar esta dominación y que la vivas como natural, ¿no? Tú rézale ya cuando te mueras, ahí ya no hay... Vota por la izquierda parlamentaria, que es la que nos va a dar la... ¿Sí? Entonces hay toda una suerte de aparatos que te hacen creer que vía otras cosas, menos el modo de producción, está el problema, ¿no? En este sentido, Marx da cuenta que entonces los obreros, ¿no? Y podríamos decir los obreros, los latinoamericanos, los locos, los epistemólogos, los desviados sociales, no tenemos nada que perder más que nuestras cadenas. Gracias.